compartir la pantalla. Buenos días, buenas tardes todos y estoy muy alegre de poder participar en ese momento con ustedes y ahora Zoom no quiere darme la... Ok. Bueno, compartir. Ok. Bueno, ¿se puede ver? Los pájaros, todos lo vean. Sí, Sí, se ve bien, Jetro. Bueno. Em, Bueno, mi parte de este intercambio es más o menos de compartir algunos marcos teóricos, pero también muy prácticos de ah, cómo ver el poder y las diferentes dinámicas de poder que encontramos en nuestro trabajo social, político, de derechos humanos y en los contextos en que trabajamos. Entonces, la primera parte sería un poco sobre qué es y dónde está el poder que encontramos en nuestro trabajo y cómo las relaciones de poder están siempre en disputa, en contestación. Esta es la primera parte. Después voy a pasar a presentar un marco de poder muy interesante, un poco universal, usado mucho por organizaciones de derechos humanos y de cambio social, las cuatro caras de poder. Y después pasar a dónde encuentra el poder con narrativas, cuál es la relación entre, entre los dos temas y cómo las narrativas son am, existen como una forma de poder. Antes de empezar, y después por final hablo un poco de formas de poder positiva, el poder transformador, que también entra cuando hablamos de narrativas transformadoras. Tenemos que movilizar nuestro poder, nuestra visión, nuestras capacidades y fuerzas. Pero antes de empezar, quería rápidamente am, hacer una pequeña reflexión, cada uno de nosotros, am, sobre ese dibujo que ve en sus pantallas. Espero que pueden verlo. Em, Tomando un momento para pensar cómo funciona el poder en este contexto. Em, ¿Qué es la dinámica que que reproduce la jerarquía que se ve aquí? Eh, la jerarquía es impuesto tal vez por los pájaros más de la cima, más altos. Es impuesto en una forma dominante de coerción, de fuerza. O es tal vez un sistema más automático, donde si por ejemplo los pájaros ah, se fueron y cuando vuelven, como se van automáticamente a sus puestos, o hay alguien que tiene que decirles dónde ir. Y por último, podría ser también una estructura creada por alguien, un otro actor em, externo. Em, Voy a abrir el espacio para cualquier observación sobre eso, cómo podría estar funcionando el poder en ese contexto. Algunos, tal vez, se puede unmute, abrir el micro para hablar, porque al momento no puedo ver
las manos. Sí, podías levantar la mano o en reacciones, o sea, levantarla así o coger el micro directamente o en reacciones abajo en Zoom, ahí levantar la mano y también ahí podemos ver adelante cualquier intervención. Sí, se levanta el mano no lo veo, pero Ah, si vale. tú lo ves, sí, porque Bueno, estoy pues viendo la mejor coger el presentación. micro. Perfecto. Bueno, sí, es un sistema impuesto, es un sistema que se reproduce automáticamente, es una estructura creado por alguien más. Eh, ¿Cómo funciona el poder? Hola, Sí, hola, soy Daniela de hola Misquecu. Daniela. Gracias. Pues bueno, yo creo que un poco lo que representa la imagen también y lo que me transmite es que los que están abajo se desdibujan totalmente, ¿no? Y eso es también, puede ser también una menor proporción en esa escala de poder, ¿no? Que quien está arriba es quien está mejor, como más cómodo y de hecho que podemos verlo totalmente, ¿no? Detallarlo y demás entre esa escala que hay o esa, para mí también tiene que ver con ese sistema que al final nos han impuesto y nos han educado para que sigamos esa estructura y que al final siempre en este tipo de estructura pues hay unos que van a llevar, la van a pasar más mal, ¿no? O sea, va a ser los beneficiados, son muy pocos como en este caso, bueno, la representación que hay arriba de todo. Sí, sí, bueno, gracias Daniela. ¿Alguien Gracias. más? Sí, Sergio de la Casa de Todos en Sevilla. Yo pienso que se reproduce automáticamente. Eh, el sistema hace bueno, que los que estén arriba y ese círculo siempre estén ahí. Si no ellos, pues gente de su entorno o de ideologías parecidas. Eso es lo Sí, que, como, sí, eso es lo que pienso. sí, gracias, como es muy naturalizado y tal vez todos arriba y abajo están muy habituados a estar en sus puestos y sin pensar que hay algo mal o que hay posibilidad de cambio. Tal vez no están todos contentos, pero es una aceptación general a todos niveles. Yo soy Sandra, de Jornalera, y creo que también el poder se hereda. Cuando, por ejemplo, en las jerarquías de empresa, normalmente los directores de la empresa son los hijos del anterior director y siempre suele ser heredado ese tipo de poder. Entonces podría ser un sistema familiar de jerarquía, como se dice, inherited, sí, y sucesión de succession, sí, Y bueno, y luego está la monarquía, claro, que es ser jefe de Estado heredado, sí, obviamente. Que también... sí, sí. Bueno, voy a continuar y podemos volver al tema porque es más o menos si alguien más muy urgente o no. Bueno, voy a continuar con la primera parte. Em, y más o menos, yo he trabajado como 20 años para ONGs trabajando en desarrollo y derechos humanos. Y luego entré en academia, en una universidad para enseñar, para hacer consulencia, para varias cosas.
Y quería estudiar el poder, cómo es definido, cómo es conceptualizado en el mundo más teórica. Y de repente he visto que no hay una teoría, mm, em, em, no hay un consenso de qué es el poder. Hay muchas diferentes interpretaciones y muchos conceptos también conflictivos que no hay acuerdo, no hay consenso de que existe, de cómo se puede definir el poder. Es un concepto considerado contestado, esencialmente contestado. Entonces, eh, para mí, en mi experiencia trabajando en los dos mundos de academia y de práctica y de activismo, que es muy necesario ver el poder desde muchos ángulos, muchas perspectivas, y no solamente de un solo marco. Entonces, podemos ver que hay mucho poder que es en las manos de los poderosos los manejan, los gestionen, los mantengan por sus capacidades, sus recursos económicos y políticos. Hay mucho reforzamiento intencional y consciente de actores poderosos. Eso es claro, pero no es lo único. También depende mucho en el contexto y en el momento y el poder puede ser muy relacional, dinámico y no necesariamente binario. O puede ser muchas veces muy desordenado y con mucho contestación y mucho conflicto y mucho cambio. Hay siempre posibilidades y aperturas y posibilidades para el cambio. No es estático, siempre es rebatido y contradictorio. Pero también, como hemos visto en la imagen, el poder puede ser también muy estructurado, muy sistémico, donde hay una estructura creado o mantenido am, o reproducido por la voluntad y también sin conciencia, que viene mucho institucionalizado, donde hay estructuras duros, donde que reproduce el sistema a pesar de esfuerzos de cambio o a pesar de cambios de conciencia. Y muchos de esas estructuras institucionalizadas son creados a base de eh, identidades y múltiples identidades. Entonces el poder es muy interseccional como experiencia, definido por género, por raza, por sexualidad, etnia, casta, clase, todo. Nuestra ubicación. em, También donde estamos en un momento específico y nuestra experiencia puede cambiar desde un momento a un otro, dependiendo si estamos en un espacio público, privado, íntimo. Puede cambiar muchas veces en el curso del día. No es fijo, fijado, fijo, y tenemos que siempre navegar estos cambios dependiendo de nuestras identidades y dónde estamos. Y así también muchas veces viene muy internalizado también por nuestras experiencias y es muy corporeal, internalizado en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Puede ser en una forma inconsciente, pero también consciente. Podemos estar muy conscientes de que está pasando eso y que estamos en estos momentos. Em, También el poder no es necesariamente bueno o malo. Y más tarde vamos a pasar a un marco un poco más positivo de los tipos de o caras de poder que podemos movilizar individualmente, colectivamente y también en términos de ideas y narrativas positivas. Entonces, depende mucho en el propósito. Yo diría que el poder es necesario,
para la sociedad, para funcionar, para todo, pero muchas veces es cooptado por ciertos elementos y por ciertas estructuras y ciertas narrativas. Entonces, es decir, que no hay un solo teoría y como hemos visto con la imagen, hay muchas posibilidades de explicarlo en diferentes formas. Em, pero diría también que, como decía antes, que relaciones de poder están siempre en disputa. En cualquier momento hay posibilidades de cambio y depende mucho en cómo definimos nosotros quiénes somos. Em, Hay mucho disputo, estamos muchas veces definidos por otras o por narrativas y tenemos posibilidades de cambiar esas narrativas de quiénes somos o de articular una narrativa alternativa de quiénes somos, cómo queremos ser o representado, cuáles son nuestras identidades que queremos expresar y en qué forma. No necesariamente aceptar las narrativas dominantes de em, nuestra ser humano, como seres humanos. Depende, es muy disputado también el poder en el ámbito de tomas de decisión y de formación de normas y reglas y de políticas. Entonces, ahí es tal vez el ámbito de poder en que estamos muchas veces muy metido por cabildeo, por campañas, por cambiar políticas. ¿Quiénes deciden las reglas y quienes reinforcen y mantengan las reglas y las políticas? Entonces, hay mucho conflicto y disputo en ese por entrar con más voces y con más participación ciudadana para, para influir a la política. Em, entonces, no voy a pasar por todo, pero puedes ver en esa lista, si están viendo las pantallas, que em, hay también mucho contestación y disputa en términos de cómo es definido qué es normal, em, qué es aceptado como normas, valores, ideas y creencias. ¿Cuáles ideas cuentan? ¿Cuáles ideologías, cuáles valores y normas cuentan y son considerados naturalizados? Y tornando un momento a la imagen, podemos imaginar que ha estado, a cierto momento fue establecido normas y valores que son parte de la estructura que refuerzan que la fundación de esa estructura de los pájaros. No es solamente una cosa de agencia de ciertos actores que dominan otros. Hay también tal vez un orden naturalizado, como algunos de ustedes han hablado. Entonces, es decir, pero que hay siempre posibilidades de cambio. Podemos cambiar estos valores, podemos articular otras naturalezas, otras valores y normas, y allí entra mucho narrativas, porque la narrativa dominante es una narrativa basado en valores y creencias. Y bueno, ahora voy a pasar a un marco de poder que está siempre en evolución y hay varias versiones y hay varias mm, formas de explicarlo, pero voy a compartir uno un poco familiar para muchos que trabajan en derechos humanos y en cambio social como activistas. Y más o menos es la idea de que muchas veces el poder que vemos es solo una parte del poder y lo que vemos en nuestro trabajo muchas veces es
la parte observable de tomas de decisión, el espacio, espacios formales de tomas de decisión, em, el poder de los actores dominantes, la riqueza, el poder político, económico, que es muy, muy observable en nuestras vidas y en nuestros contextos. Pero también muchas veces hay otras formas de poder que son más atrás de las escenas. Hay actores que actúan que no son muy visibles. Muchas veces actúan con su poder económico, político y de comunicación y narrativas para a tener influencia sobre el poder visible. Entonces hay mucha movilización, posicionamiento detrás de las escenas, que se puede llamar poder oculto o poder invisible. Bueno, estos primeros dos niveles pero son actores que conscientemente movilizan sus intereses, o en una forma visible o en una forma menos visible. Atrás de eso, pero hay siempre poder en la forma de ideología, creencias, normas y valores, que muchas veces es un poco más visible y no es necesariamente am, una herramienta de los poderosos. Puede ser también una norma, como un poco como el mar en que nadamos, en que estamos, que no es necesariamente impuesto, puede ser impuesto, articulado en narrativas dominantes, articulado en mensajes opresivos, pero puede ser también normas aceptadas por todos y un poco reproducido por todos, como con el patriarcado, como racismo. Muchas veces es reproducido en la sociedad sin necesariamente um, um, movilizado por alguien específico. Entonces hay dos lados del poder invisible: la parte naturalizado, socializado, reproducido automáticamente, y también la parte movilizado por actores. Y luego el poder sistémico voy a hablar un poco más Posiblemente la tarde. reservamos ahora en julio. Para resolver Disculpa, alguien antes de quería... vacaciones. Sí, sí. Mm, Bueno, vamos a hacer una pausa. Voy a pasar por cada uno, pero al momento voy a hacer una pausa para que si hay algunos comentarios o preguntas. No sé, escuché a alguien y pensé que tal vez alguien quería intervenir. Creo que es alguien que no estaba silenciado, es otro, y se oía Ok, ruido de fondo. ok. Creo que Bueno, puedes seguir. yo sigo con las tres y después voy a hacer una pausa. Entonces, quería invitar también sus reacciones, sus em, preguntas y también intervenciones con su propio entendimiento del poder y cómo funciona. Em, allora, como decía, el poder visible se puede definir un poco como el ámbito político de elaboración y aplicación de reglas, tomas de decisión, el ámbito un poco más formal como leyes, ámbitos de legislación, am, juntas directivas en el sector privado, también de la sociedad civil, también el ámbito legal. Entonces es un poco el poder definido um, en ámbitos donde podemos verlo sin necesariamente participar o influir, pero podemos ver que hay
hay actores que están tomando decisiones que tienen efectos en nuestras vidas. Es un poco el ámbito visual o visible. Y luego atrás de eso, pero hay siempre actores que buscan de influir estas tomas de decisión, de formar una agenda dominante, narrativas dominantes, políticas, y pueden ser actores poderosos como en el sector privado, oligarcas, también en el ámbito de la religión, am, pero puede ser también en el ámbito de la sociedad civil. Tenemos como organizaciones en el ámbito de la sociedad civil también nuestras fuerzas de cabildeo, de advocacy, lobbying, campañas y todo. Entonces, hay mucho movimiento atrás de las escenas para, em, para influir las tomas de decisión. Bueno, estoy guardando un poco los mensajes entre nosotros para ver si estoy con el tiempo, que estoy bien. ¿Estoy bien? Ok, 5 minutos. Perfecto. Bueno, em, en el tercer puesto, el poder invisible es más donde se forman las creencias y valores. Y también aquí hay mucho entre el significado de las narrativas, las normas, ideologías, valores, y también cómo nuestras identidades están socializados en términos de género, raza, etnicidad, etcétera. Em, y estas normas, por un lado, pueden ser autorreproducidos, como en ejemplo, tornando a los pobres pajaritos que crean su propio em, cárceles de, em, en este caso, en esa imagen. O también en que hay también tal vez actores que facilitan esa reproducción de una ideología de poder y de inequidad y exclusión. Entonces, por un lado puede ser movilizado por actores y por otro lado el poder invisible puede ser muy participativo. Y hay los dos. Y Gramsci es uno de los que ha articulado esas dos formas de la reproducción, la hegemonía cultural. Por un lado, los dueños del capital lo reproducen con sus medios de comunicación, educación, control de canales de educación y creencias. Y por otro lado, nosotros mismos somos actores en esa reproducción, por ejemplo, en el patriarcado, mm, el racismo, muchas veces es reproducido dentro de la sociedad. Bueno, no voy a hablar mucho. La parte sistémico es más un marco donde se vea como todos estos tres niveles de poder am, son articulados en estructuras más duras, en sistemas, por ejemplo, de patriarcado, de capitalismo extractivista, de la supremacía blanca, colonialismo, imperialismo. Vienen más no solo ideas, ideologías, pero también el enlace de todas estas formas de poder puede crear estructuras muy duras que son difíciles a cambiar. Bueno, voy a terminar con ese piccolo marco y podemos volver a verlo cuando estamos en la discusión, si necesario, pero es solo para decir que el poder invisible es sistémico, valores, creencias, normas, comportamientos que se vea en el centro
son, por un lado, movilizados, la parte de arriba, por actores conscientemente, en forma de propaganda, mensajes, narrativas articuladas, pero también en la parte de abajo, verde, estos valores y creencias son socializados y internalizados en la reproducción de ideologías y paradigmas y formas de crear. Y también, por otro lado, hay poder sistémico donde están institucionalizados en estructuras formales e informales. Disculpa que mi italiano entra mucho en mi castellano, pero entonces, eso es solamente para decir que cuando pensamos en narrativas, son movilizados por un lado por actores, pero también son internalizados en lógicos y estructuras y en la socialización en nuestras vidas. Entonces, cuando pensamos en estrategias de cómo cambiar las narrativas, em, hay muchos ámbitos en que podemos pensar a trabajar estratégicamente. Y vamos, eso sería más o menos el tema de todo el ciclo. Pero podemos aquí ver un poco, es un poco teórico, pero vamos a aterrizarlo en nuestras experiencias y con ejemplos muy concretas. Y creo que con la próxima parte, con Tamer, vamos a entrar un poco más prácticamente en esa discusión de cómo el trabajo en narrativas transformadoras es un trabajo de cambio de poder, de relaciones de poder a todos niveles, no solo con comunicación y mensajes, pero también en la parte de formación y articulación de valores y creencias y comportamientos y normas. Es más profundo que solo un trabajo de comunicación. Entonces voy a dejarlo aquí y pasar la palabra a Tamer. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Europea de Educación y Cultura, EACEA. Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.